Hola colegas, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los principios básicos del diseño visual, conocidos con sus siglas en inglés como CARP: contraste, alineación, repetición y proximidad. Estos principios son básicos para crear material visual claro, atractivo y fáciles de entender, incluso si no somos diseñadores gráficos. Bueno, ¿y por qué es importante tener en cuenta pues estos principios básicos del diseño? Pues porque muchas veces nuestros recursos educativos falla no porque el contenido sea malo, sino porque está mal presentado, ¿ya? Puede ser que tengamos demasiado texto que puede confundir los colores a los estudiantes, o tenemos algunos elementos que se encuentran desordenados dentro de nuestra presentación. Aquí es donde entra CARP: cuatro reglas simples que marcan la diferencia entre un material caótico y uno profesional, para los cuales les he traído algunos ejemplos que podamos entender fácilmente. Primero, la parte de alineación. Pues bueno, como pueden ver en la imagen, la alineación organiza los elementos. Cuando todo está alineado, el ojo del lector se mueve de una forma mucho más natural. Y como podemos ver en el ejemplo, tenemos el texto centrado de una manera irregular y luego tenemos un texto que está centrado de una manera, pues con columnas, con márgenes parejos, como lo podemos ver de este lado, ¿no? Que es la parte que tenemos alineación correcta. Es mucho más fácil poder leer y entender toda la información que estamos colocando. Y aquí les dejé una pequeña frase de: un buen diseño invisible se nota en lo fácil que resulta leerlo. Por eso tenemos la alineación. Ahora tenemos la repetición. La repetición crea unidad. Cuando usamos los mismos colores, tipografías, estilos, damos coherencia a nuestro mensaje. Ejemplo, la presentación, tenemos una diapositiva que está usada del lado izquierdo, tenemos una diapositiva que está usada pues diferentes colores, diferentes tipografías, que no es lo mismo que tenemos del lado derecho, donde tenemos la misma tipografía, los mismos espacios, casi que lo mismo básicamente, para que sea mucho más, se vea armonioso cuando estemos leyendo y cuando nuestros estudiantes estén leyendo nuestras diapositivas, ¿ya? Y aquí la frase clave va a ser: la repetición no aburre, da identidad. Ahora tenemos lo que viene a ser proximidad. Bueno, la proximidad es la que agrupa o que hace que algo se sienta dentro del grupo, ¿ya? Si los elementos están dispersos, se va a perder el sentido que tienen, ¿no? Entonces, aquí podemos ver dentro del ejemplo, del lado izquierdo, pues todo está ahí un poco revuelto, no hay unas medidas adecuadas. Mientras que en el lado derecho vemos que en la lista está agrupado por secciones, tiene espacios, están entre bloques, lo que hace que sea mucho más fácil la lectura, ¿ya? Y aquí la clave va a ser: lo que está cerca se entiende que está relacionado. Ahora, vamos a ver la parte de contraste, ¿ya? El contraste sirve para poder destacar lo importante. Sin contraste, todo parece igual y nada resalta. Entonces, lo que podemos ver dentro de nuestra pantalla es que mostramos un cartel con un título del mismo color, mismo tamaño que el texto. Luego, pues del lado derecho, que ya vemos que hay un título en grande con un color diferente que llama la atención. Y entonces aquí la clave va a ser que si todo grita, nada se escucha. El contraste elige qué debe hablar más fuerte, ¿ya? En este caso, obviamente, tenemos, en el ejemplo que les he colocado, ¿no? Pues reporte anual de ventas, obviamente es el título, está mucho más grande, se ve que es el título, es como llama la atención, ¿no? Ok, y esto sería básicamente dentro de nuestras diapositivas. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Pero para ir un paso más adelante, pues también podemos entender que dentro de la educación, nosotros podemos aplicar CARP no solamente en las presentaciones, también en infografías que estemos haciendo, exámenes, guías de estudio, porque así vamos a poner el hecho de que, por ejemplo, una pregunta la pongamos en negrita, pues ya da ese contraste de: ok, esa es la pregunta, acá vienen las respuestas. Entonces, lo usamos todo el tiempo en muchísimas maneras. Y aquí les traje otros ejemplos para que podamos seguir entendiendo cómo funciona cada uno de estos factores del diseño audiovisual. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos una diapositiva que va a estar
que es la portada, genera contraste y repetición, ¿no? Podemos ver explorando la biología celular y aquí vamos a aplicar todo el CARP, ¿no? En la parte inferior, pues vemos la universidad, la facultad, el semestre, por quién está presentado, ¿ya? Eso significa que usar diferentes tamaños, colores o estilos de fuente para que los títulos puedan resaltar, destaquen del resto de texto. El objetivo es guiar la vista del estudiante y resaltar la información más importante, por ejemplo, un título más grande en negrita que el cuerpo. Luego tenemos nuestra segunda diapositiva, que tenemos un poco de alineación y proximidad. Como podemos ver, pues tenemos biología celular, una visión general, tenemos los conceptos claves, la importancia y seguimos manteniendo pues la universidad, la facultad, el semestre. Puede ser así, no les estoy diciendo que esa sea la manera correcta, sino simplemente son ejemplos para que podamos ver, ¿no? Ok, dentro de la alineación, pues se refiere a la organización de elementos de una manera ordenada, que tenga los márgenes uniformes, que dé un aspecto de limpio y profesional a los documentos. Esto que nos va a ayudar a que que los estudiantes puedan tener una fácil lectura y comprensión del documento, ¿no? También se aplica a alinear el texto a la izquierda o a la derecha o centrado de manera consistente. O sea, si yo ya lo hago en una diapositiva, en todas las demás voy a mantener ese mismo formato para que sea todo parte de un solo elemento. Aquí tenemos otra diapositiva. Aquí vamos a ver un poco de contraste, alineación, proximidad, repetición. Luego vemos este siguiente ejemplo que vamos a tener también contraste, alineación, proximidad. Luego tenemos que en repetición, por ejemplo, el usar la misma tipografía en todos los materiales. ¿Qué pasa con esto? Pues que esta repetición crea consistencia y reconocimiento. Usar la misma fuente, los mismos esquemas de colores, logotipos en todas las presentaciones, folletos o en los exámenes ayuda a que los alumnos se familiaricen con todos los materiales y perciben esta estructura cohesiva que obviamente que ya va dejando como marca del curso, de la institución o usted como docente. Bueno, y nos pasamos al último ejemplo que ya vamos a ver sobre la proximidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos agrupando estos gráficos para poder dar instrucciones simples con ejemplos, ¿no? Podría ser la manera en que yo lo estoy usando en este momento, ¿no? Los elementos relacionados deben estar cerca uno de los otros, ¿no? De esta manera se va a agrupar visualmente todas las instrucciones con los ejemplos correspondientes y ayuda a los estudiantes a entender eh, que este es el ejemplo, ¿no? Y se relaciona con qué instrucción, se reduce la confusión, también podría mejorar la comprensión del material. Si las instrucciones y los ejemplos están separados, el estudiante tiene que hacer un esfuerzo adicional para poder relacionarlos. Entonces, si nosotros ya los colocamos juntos, ya les damos la facilidad de entender y comprender que se trata de algo parecido, similar, y los ayuda muchísimo. Ahora sí, para culminar con esta pequeña explicación y darles un cierre y la conclusión del tema, pues los principios del CARP nos ayudan muchísimo a comunicarnos mejor. Porque no se trata de que nosotros seamos diseñadores, sino de hacer que nuestros estudiantes comprendan la materia sin distracciones, ¿no? Recuerden que un buen diseño no solo se tiene que ver bonito, sino también tiene que enseñar mejor, ¿ya? No el hecho que nosotros pongamos muchos gráficos, instrucciones, va a ser mucho mejor, sino pues que exista este equilibrio entre todos los principios básicos que hemos aprendido el día de hoy. Espero que las clases les haya servido muchísimo. Nos vemos en con el siguiente tema.